Hola nenes. El otro día me llegó un mensaje en mi server de Discord, del usuario de Tensión, ya bastante conocido en el canal GG. El mensaje se trata de los garajes Transfender. Resulta que el primer color, y el último, son exactamente el mismo. O sea, ¿por qué habrían dos colores repetidos? No tiene gracia. Primero usaremos un GTA San Andreas Virgen, esto lo digo porque hay algunos mods que me arruinaron el misterio. Los colores que ven en esta cuadrícula, o grilla, como quieran llamarle, provienen del archivo carcols.dat. Que es un archivo que contiene todos los colores de los autos, ordenados por ID. En el juego en total hay 127 colores, contando desde el 0, que es el negro, hasta el 126, que es el rosado. Pero en la grilla, los colores usados son estos. No son todos, pero es una buena variedad. Sí, ahora mismo se están preguntando, ¿por qué hay signos de interrogación? Este signo lo puse porque, este color no está identificado en el archivo de carcols.dat. Es un error que se puede ver en la línea 98. Aquí iba una coma, en vez de un punto. Y eso provocó que se cree un color, que no fue pensado por los desarrolladores, curioso jeje. Creo que esto solucionaría el color del auto de Biggest Mode, que se ve diferente en cinemáticas con respecto al juego. Pero no entremos en ese tema, si arreglamos el error, la grilla nos queda así. Y como podemos ver, hay otro color negro más. Estamos peor que antes, jajaja. En este momento lo único que nos queda hacer es recurrir al código del juego. Y estaríamos hablando de esta función, en esta dirección de memoria. El pseudocódigo es feo para leer, y me parece un asco de entender, pero se lo he tirado a ChatGPT para que me lo explique, y en esto coincidimos. Lo que hace la función básicamente es rellenar la grilla con los colores de carcols.dat. La cual se esperan 128 colores de ese archivo, atención a ese dato. También, la función evita agregar colores muy parecidos, y con eso se refiere a que, si los canales R, G y B, de un cierto color, están dentro de un umbral de 15 respecto a un color ya añadido en la grilla, entonces, será ignorado. Por ejemplo, si el color de arriba ya existe en la grilla, podemos agregar el color de abajo. Eso porque el canal azul no está dentro de un umbral de 15, y eso es suficiente para considerarlo diferente. Y ese chequeo lo hace cada vez que intenta agregar un color a la grilla. Compara el color a añadir con los que ya están puestos. Bueno, luego de esta explicación, hay un error grave, y como dije, se esperan 128 colores de carcols.dat, y como sabemos, solo hay 127 disponibles. Podemos arreglar eso usando Cheat Engine, y es lo que hice. Anteriormente, teníamos dos colores negros por culpa de solucionar el error de la línea 98. Y ahora luego de forzar al juego a leer 127 colores, tenemos 3 colores rosados. Sí, es como si se estuviese repitiendo el último color, a falta de haber más. En este mismo caso, si hubiéramos forzado 126 colores, el color con ID 125 se habría repetido 3 veces. Si lo piensan bien, esto podría explicar lo que muchos sospechábamos. Que el algoritmo desde un inicio reconocía la línea 127 como el color negro. Originalmente el juego espera a leer 128 colores, y como no hay nada en la línea 127, eso sería reconocido como ceros por la máquina. ¿Y por qué el color negro se repetía 2 veces luego de arreglar el bug de la línea 98? Pues, primero, arreglar eso repercutió ese filtro que busca colores repetidos con respecto a los ya añadidos, ya que el celeste que se inventó, ya no está. Lo que logró que faltara un color más para llenar el último slot. Y al no haber más colores disponibles, por alguna extraña razón repitió el color 127 una vez más. Sabiendo todo esto, volvamos al principio cuando no habíamos modificado nada. Bien. Como descubrimos, el último color negro vendría a ser el 127. Si se acuerdan, la función evita agregar colores muy parecidos a un color ya añadido, por alguna extraña razón este negro entró igual, a pesar de que ya existe este otro negro. Hagamos algo, reemplacemos el color 127, y no lo voy a hacer diferente a ninguno, de hecho, voy a copiar ese verde de ahí jeje. Y como pueden ver, lo agregó sin importarle nada.
Y acá hice lo mismo, pero con el bug arreglado de la línea 98. Teniendo en cuenta todos los experimentos que hicimos, creo que el misterio se resume así. Si no hay suficientes colores distintos en Carcols.dad para llenar la grilla, el código se rinde y termina aceptando duplicados en vez de quedarse bloqueado. Como dije, se esperan 128 colores de ese archivo, y como sabemos, solo hay 127. Eso provoca que el juego interprete la línea vacía como el color negro. Facilito, ¿verdad? Entonces nuestro misterio resulta ser un bug, o mejor dicho, un error de diseño, si quieren llamarlo así. Y lo digo, porque obviamente es un comportamiento no deseado. Si el filtro de colores repetidos hubiese aceptado un color más para la grilla, nada de esto estaría sucediendo. La solución más fácil es reemplazar el color 127, que está vacío, por uno que les guste, no importe cuál sea, entrará sí o sí porque esa grilla se tiene que llenar sí o sí, no sé qué tipo de consecuencias tenga eso, pero bueno. Bueno, como terminó el video les voy a mostrar lo que a mí me pasaba con mi GTA San Andreas con mods. Arcoiris. Estoy casi seguro que esto es culpa del Zolika Trainer. Lo bueno de este trainer es que también te deja elegir los colores más allá del 126. Que me imagino que son colores con valores basura, como pasa con los climas. Les destaco esto, porque me pareció muy vistoso jajaja. Y eso fue todo. Cuéntenme, ¿sabían sobre esto? ¿Tienen pensado experimentar y decírmelo en los comentarios? Los estaré leyendo. Espero que tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo, y muchas felicidades jeje. Yo voy a hacer mis cosas, nos vemos, no sé cuándo jaja. Salud 3.